Profe, y no me compartió las de la semana anterior, para que porfa haga esa diligencia ahorita y que esté disponible ya No, sí, yo te la en mandé. Moodle. Yo te la Bueno, voy a reenvié, pero revisar bien no, porque, pero no hay problema, yo te la vuelvo a reenviar. bueno, muchas gracias. Entonces, pues vamos a arrancar con las píldoras para el día 8 de junio. Entonces, el primer recordatorio que tenemos es el cronograma de actividades. Eh, Recuerden que está para el 10 de junio, que es ahorita el miércoles. Entonces, pues es la segunda entrega del capítulo 3. Ya se encuentra disponible la carpeta en Drive y las demás fechas para que las tengan presentes debido a que pues ya no podemos volver a hacer un reajuste porque se traslaparían otras actividades con el workshop y ya quedaron estas fechas fijas, muchachos. Entonces, para que le metan ya el último esfuerzo a la milla extra para poder llegar a la meta. El cronograma del workshop 2 eh, inicia pues con la subida de la segunda entrega, que es el 10 de junio. Entonces, para que también tengan en cuenta cuándo van a hacer las evaluaciones, la evaluación de las rúbricas y el registro de notas. Recuerden que pueden encontrar pues este cronograma en la ruta de la unidad compartida, gerencia de recursos humanos, trabajo final workshop, preentregas workshop 2 y rúbricas workshop 2. Comentarles que ya se encuentra disponible el cronograma de exposiciones, pues para la encuesta del grupo número 11, que es tipos de contratos en Colombia y tendencias de contratación. Luisa, ¿me puedes colaborar ahí con la fecha en la que se encuentra disponible esta encuesta? Buenos días a todos. Esta, muchachos, queda para el miércoles 10 de junio a la medianoche. Pues para que por favor no la dejen de llenar. Vale, muchas gracias para que tengan pendiente eso, muchachos. El cronograma de las preguntas retadoras. Ya el día de ayer cerró la disponibilidad del tema número 4, que es cultura organizacional. El día de ayer se hizo la publicación para iniciar la disponibilidad del tema número 5, que es clima organizacional, y cerrará el 10 de junio cuando empiece el workshop 2. La pregunta retadora del grupo 5 tiene 2 puntos de participación para que por favor los que están interesados pues hagan uso de estos 2 puntos y puedan subir esa nota de participación, muchachos. Recuerden pues que los porcentajes ya están definidos, los pueden consultar ahí en las diapositivas de píldoras. Y eso sería todo, muchachos. Ya la pregunta se encuentra en Yammer, ya pueden empezar a participar ahí y les deseamos pues ya en estas últimas 3 semanitas, casi 4, que pues puedan cumplir con todas sus compromisos en las demás asignaturas. No sé si Luisa tiene algo más para agregar. No, señor, ya está todo. Ah, no, mentira, sí. Una pregunta, chicos. Hay en, en los Cahoots, hay un nickname que no logro reconocer. Entonces, por favor, quien haya presentado los Cahoots y no tenga nota, me lo hace saber para poderle pasar la nota ahí a la tabla de calificaciones. Ya eso sería. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Joan y a Luisa por la información. A continuación vamos a tener nuestra charla prevista para hoy sobre el tema de motivación. Lo vamos a hacer en tres partes. Primero va a ser una presentación o dos presentaciones mejor. Hemos invitado a la psicóloga Lola Cáceres, quien va a estar con nosotros dándonos una conferencia corta sobre el tema. Eh,
Después va a conversar adicionalmente o por un espacio de unos 10 a 15 minutos nuestra compañera Margot y posteriormente vamos a abrir una sesión de preguntas para hacer un conversatorio. Como ella tiene que retirarse muy rápidamente, digamos a las 8:15 máximo tiene que salir, entonces va a dar espacio para que inicie sin más esa charla. Quiero hacer una presentación rápida. Ella es psicóloga con maestrías en el campo educativo y en el campo de la psicología, con amplia experiencia profesional en estos campos. Incluso en alguna época fue docente de esta misma materia en la Universidad Nacional. Y bueno, Margot, que es la persona del grupo, el grupo pues desafortunadamente se desintegró y solamente quedó Margot. Entonces vamos a escucharlas a ellas, después vamos a hacer el conversatorio y después de eso vamos a hacer los acostumbrados eh, comentarios sobre los trabajos. Entonces le pido el favor a Lola para que por favor si considera complementar la presentación que he hecho, lo haga e inicie con la presentación. Bienvenida y muchas gracias. Muy buenos días, gracias Alfonso. Buenos días para todos y todas. Para mí un gusto poder compartir hoy con ustedes Buenos días. algo de mi conocimiento. Quiero, pues, de la presentación que hace Alfonso, pues es suficiente. Quiero solamente comentarles que el tema de la motivación, que es lo que vamos a hablar hoy, tiene un enfoque más psicológico. Tiene que ver mucho más desde las teorías de la administración con todo el comportamiento humano, que ya lo vamos a ver en un momento. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces tenemos una definición inicialmente sobre qué es la motivación. Es tener y poner un motivo en acción. Es un impulso. El tema del impulso es mucho más del psicoanálisis, del comportamiento, porque es algo interno y en este caso que refleja las influencias de estímulos internos y o externos. La motivación es inherente a todo el ser humano y el contexto en el que vive. Ya refiriéndonos a la motivación laboral, pues se define como esos procesos que tienen alguna intensidad o alguna persistencia y que tienen que ver con el esfuerzo que haga el individuo para la consecución de algún objetivo, en este caso en su desempeño laboral, y con una capacidad de aportar y agregar valor a la organización. Esa intensidad se refiere pues a la parte enérgica, a la disposición y a la fuerza que coloque el trabajador. Pero hay algo interesante acá y es que por más fuerza, por más intensidad, por más energía que yo le ponga a mi trabajo, si no hay una dirección, si no hay un objetivo que aporte a la organización, que me aporte, pues no tiene sentido. Mucha energía y si no hay un direccionamiento, no hay un objetivo, pues no tiene mucho sentido. La dirección, pues es el esfuerzo de buscar hacia dónde está enfocado este esfuerzo, hacia dónde va, cuál es la meta y qué consistencia tiene con la organización, qué consistencia tiene con lo que yo hago, con mi trabajo. Y la persistencia, pues que tiene que ver con el tiempo, durante cuánto tiempo mantengo ese esfuerzo, tiene que ver con el objetivo, qué tanto me encuentro conectada con eso para poder dedicarme y mantenerme en ese tiempo.
Otra definición que tenemos, que es en lo laboral, es la fuerza que impulsa al trabajador a realizar determinadas acciones. Aquí hablamos de comportamiento, ¿sí? Ya cómo se comporta, y eso es del ser humano, es del individuo, tiene un comportamiento para, dependiendo, repito lo que decía al comienzo, del entorno. Cuando se habla en lo laboral, se habla que uno trabaja porque hay una remuneración, ¿sí? Pero se suma a esto lo que es la retribución emocional. Son dos cosas que tienen que ir de la mano, porque lo emocional hace parte de la persona. Si hay unas necesidades que yo cubro con lo económico, con el salario, con los honorarios, también hay una parte emocional que tiene que complementarme, ¿sí? En el trabajo específicamente tiene que ver con todo el reconocimiento, como yo con mis compañeros, con mis superiores, tengo una relación que va un poquito más allá del trabajo, donde ahí lo que se busca es más reconocimiento que otra cosa. Y pues un empleado que tenga una motivación, que siempre estará buscando más cosas, siempre estará buscando superarse, seguir adelante, cuando siente que además de su trabajo, de la remuneración, es reconocido, pues eso lo está incentivando a que participe más, aporte más a la organización y con una ganancia mutua. Vamos a hablar de unas teorías que si bien son muy, muy antiguas, estamos hablando acá de 1960, con teorías incluso anteriores, de algunos humanistas, de algunos enfoques desde la administración, desde la economía, que si bien son antiguos, repito, vamos a ver al final cómo tienen que ver y son vigentes en el momento. La primera teoría, que creo que es la más conocida, que es la teoría de las jerarquías, que son de Abraham Maslow, que él dice que la supervivencia se mantiene, es la base, hasta llegar a un crecimiento. Entonces él habla de la famosa pirámide, cuya base son las necesidades, las fisiológicas, que son pues las básicas, el alimento, el vestido, el instinto de conservación, el confort, el amor, las relaciones, esa base, lo que lo sostiene, lo que le permite pararse. Luego viene y busca la seguridad, que es la estabilidad, el cuidado físico, evitar el daño, evitar el riesgo, para poder avanzar, para seguir en su camino. Viene toda la parte de las necesidades sociales, que es la aceptación del otro, el que le permitan hacer parte de un equipo, que haya compañerismo, que sea reconocido como uno más. Y viene la estima, que ya es la parte personal, que es el reconocimiento, que es el sentimiento de cumplimiento, de prestigio, donde él se siente responsable, le dan unas responsabilidades y él puede responder a esas responsabilidades y por ello tiene un reconocimiento. Con todo esto, se supone que lo ha superado, que está creciendo, que se está reconociendo como parte de un grupo, como individuo, viene lo que llama Maslow la autorrealización, que es el máximo. Dice que es la autoexpresión, es la oportunidad, la independencia. Aquí se habla que si el ser humano, el individuo, y si hablamos del trabajador, tiene alimento, está seguro, tiene un contexto donde moverse, un equipo, es reconocido en ese equipo, pues que logra mantener y desarrollar una independencia, es competente, ve oportunidades y tiene oportunidades, y refuerza su autoexpresión. Aquí eso tiene que ver con la autoestima, cómo él se siente como persona, cómo se siente en un grupo, en este caso, cómo se siente en la empresa. Esa es como la primera, la base de todas las teorías, y vamos a ver cómo otros autores van retomando parte de eso. Viene la teoría del factor dual, que es de Harvard, donde habla de higiene, ustedes conocen perfectamente esta teoría, los factores de motivación, donde todo lo que tiene que ver con higiene son los factores económicos, que son las prestaciones, los sueldos, los salarios, las bonificaciones, ¿sí? Las condiciones laborales, que es toda la parte del ambiente, la iluminación, la temperatura, el entorno físico seguro, que la persona esté cómoda. Aquí buscamos la comodidad. La seguridad, como los privilegios de antigüedad,
todos los procedimientos que tengan que ver con que son justos, con que ayudan, que son organizados y que van en favorecimiento del individuo, del trabajador y de la compañía. Y vienen los factores sociales, que son las oportunidades para interactuar. Entonces aquí se vive con unos compañeros, con un equipo directivo, según las jerarquías que haya. Es el poder compartir, sentirse inmerso en una organización con otros que hacen unas u otras tareas, pero que son parte del mismo equipo trabajando por los mismos objetivos. Y lo que es la categoría, que son los títulos de los puestos, las oficinas propias, con ventanas, con acceso al baño, que ya es donde el trabajador se siente parte activa, con un espacio propio, cómodo, para poder trabajar por los mismos objetivos. No es lo mismo que yo trabaje muy cómoda por algo personal o por algo que está totalmente desvinculado de la entidad, por muy bien que lo haga. Tiene que todo estar direccionado, como lo decíamos hace un momento, tiene que estar todo dentro de unas categorías que yo pueda ver mi progreso, que yo pueda ver mi aporte, pero que también lo puedan ver los demás, mis compañeros, pero que también lo pueda ver el jefe, porque eso de alguna manera me está reconociendo mi trabajo y eso sirve para mi autoestima, mi autoconcepto, mi autorreferenciación, etcétera. Vamos creciendo de la mano con la organización. Y la motivación, pues tiene que ver con todo el trabajo estimulante, que es como poder mostrarse como persona, mostrar su personalidad y desarrollarse, seguirse desarrollando dentro de esa gestión, dentro de esa organización. Viene todo, pues en consecuencia, el sentimiento de autorrealización, que es la certeza de que está contribuyendo, está dando un valor adicional. Él como persona está aportando de él a la organización y en grupo y en conjunto de lo que hay también está aportando un valor a la organización. El reconocimiento por una labor bien hecha, pues es lo que de alguna manera maneja esa parte de la autoestima. Si yo trabajo, me esfuerzo, me organizo, se supone que yo tengo que hacer un buen trabajo, pero yo necesito para eso que me lo reconozcan, que me lo digan. Eso para algunas teorías pues no es válido, pues haga su trabajo, hágalo bien y ya, pero el reconocimiento es importante porque es un motivador. Que digan, está muy bien hecha la tarea o que lo retroalimenten, es motivante para seguir adelante. El logro del cumplimiento, pues es la oportunidad de hacer cosas más allá de la operación, de lo técnico, hacer cosas interesantes, donde sean los valores agregados los que sean evidentes en el desempeño del trabajador. Y la responsabilidad mayor, que es como la consecución de nuevos retos, donde le den la oportunidad al trabajador de dar más, ese plus que tiene como ser humano, que la empresa no lo ha contemplado, pero que le es muy útil. Eso es como todo en el ciclo de reforzarme como persona, como profesional y como parte de una empresa. Vemos cómo el proceso. Los factores de higiene son factores externos a la tarea. Su satisfacción, pues, está... Lo que no es satisfacción es insatisfacción. Eso es lógico. Pero cuando uno está satisfecho, pues quita esa insatisfacción. Sin embargo, eso no garantiza que la motivación se traduzca en esfuerzo y energía hacia los resultados. Pero si no se encuentran satisfechos, pues eso nos genera una insatisfacción. Es un juego de palabras. Cuando yo estoy satisfecho en la organización, ¿sí?, mi esfuerzo y mi energía va a obtener logros. Cuando eso no pasa, yo puedo tener logros, puedo tener cosas pequeñas, ¿sí?, pero no sentirme satisfecho. Entonces, reina más la insatisfacción. Solamente cuando lo que yo hago, estoy consciente de que está bien hecho, veo que eso va aportando, eso es reconocido, hay satisfacción completa. Hay gente que está trabajando con una satisfacción más personal y más con las necesidades. Es que con mi trabajo yo logro satisfacer esto, lo otro y lo otro.
pero de ahí a que se sienta totalmente empático con el trabajo, con su entorno y con la empresa, son dos cosas diferentes. La satisfacción va en un solo sentido y es una sola. Es la satisfacción personal, profesional, de satisfacción de sus necesidades, luego la satisfacción laboral, donde la empresa le responde a unas necesidades, donde la empresa le da unas oportunidades y unos espacios y unos reconocimientos para que él haga bien su labor y luego ver los aportes. Yo en este esfuerzo, en ese trabajo, de lo que doy, de lo que me da la organización, yo qué estoy haciendo y qué estoy aportando. Esta parte es la parte que son externas a la tarea, pero que inciden directamente en el trabajador. La de la motivación pues hace referencia al trabajo en sí, que es el tema ya en que el trabajador se sienta motivado, ¿sí? Los factores tienen que ser completos. Yo no puedo decir que me siento motivado un pedacito porque me dan horas extras, voy a decir algo. O me siento satisfecho porque me dan café en la mañana. Pero, sin embargo, yo veo que las horas extras, cuando me toca, hay una desconsideración total, las condiciones cambian, porque entonces a esa hora, si es de noche o es en la madrugada, no hay café, voy a decir alguna cosa. O sea, todo tiene que ser en la misma línea, que no cambien estos beneficios para que realmente el individuo, el trabajador, se sienta motivado, que no hayan cambios dentro de las mejoras o de los bienestares que le ofrece. Viene luego la teoría, un momentito que me salí de acá, de las jerarquías de McClelland. Él habla de tres cosas simplemente: el logro, el poder y la afiliación. El logro, volvemos con el tema que es el impulso de sobresalir, querer el éxito y lograrlo. Entonces el individuo se pone unas metas que son altas y que él considera que va a lograr. Aquí estamos enfocados a lograr, a hacer, a tener éxito, a ser reconocido, más que a reconocerse o trabajar con otras personas. Para él prioriza el logro, conseguir la meta, conseguir éxito. Es un deseo de la excelencia. Entonces aceptan responsabilidades, esperan que les haga una retroalimentación y siguen adelante siempre tras el éxito. El poder, pues aquí se habla de una necesidad. Fíjense que aquí estamos hablando en el logro, el deseo, ¿sí? El poder es la necesidad. Aquí estamos hablando netamente del comportamiento humano. La necesidad de influir, de controlar. Entonces es el reconocimiento porque yo soy el que lidero, ¿sí? Soy el importante, el que da las ideas, el que a través de la interacción, desde su trabajo, del cumplimiento, es una persona importante. Obtiene un estatus y por lo general quieren que sus ideas sean las que predominen, las que sean tenidas en cuenta, en las que de esas ideas se parta para grandes logros, para nuevas ideas, para nuevos proyectos. Es el poder ser, el poder estar y el poder surgir. Ahí hay algo de reconocimiento, porque es una necesidad. Luego viene la afiliación, pues aquí habla necesariamente de la interacción, de las relaciones interpersonales, pues que sean amenas, que sean amistosas, que sean muy cercanas, que sea un ambiente más tranquilo, un ambiente de amigos. Hacer parte de un equipo, de un grupo, ser popular, son más inclinados al trabajo en equipo, pero con el fin de ayudar. Aquí la afiliación tiene un sentido, es no solamente hacer parte de un equipo, que me reconozcan, sino también que yo vea que las otras personas se benefician, que yo les puedo ayudar, que se sientan que yo hago parte de ellos y soy parte importante para aportarles. Viene la teoría que es muy conocida por ustedes, la teoría X y la teoría Y de McGregor. Pues ustedes saben perfectamente que la X hace referencia a aquel concepto que se tenía de que el trabajador, que la gente en general era perezosa y no le gustaba el trabajo,
que siempre tenía que, si hacía alguna cosa, tenía que estar dirigida, más o menos como el garrote ahí al lado para que pudieran funcionar, para que se hiciera algo. La gente no tenía la oportunidad de crear, de ser creativa, porque se consideraba que no tenían ese poder. El poder o la capacidad de crear la tenían, eran los dueños de la empresa. La gente no, solamente tenía que limitarse a trabajar y con mucho esfuerzo la hacían trabajar porque no era a su disposición. Y la motivación, pues, que funciona solo a niveles fisiológicos y de seguridad. O sea, yo sé que el trabajador viene acá por favorecer su comida, por sus hijos, por una estabilidad, no por más. Y en esa misma forma, pues, se le trataba y en esa misma forma se le concedían cosas. Y pues el control total, porque era casi que usted viene a trabajar porque tiene una necesidad, yo le voy a conceder y a satisfacer esa necesidad, está obligada a trabajar. Y toda la organización, todos los procesos iban dirigidos en ese sentido. La hipótesis Y ya habla de unas condiciones correctas. El trabajo surge naturalmente. Aquí ya se le reconoce algo al individuo. Ya no toca obligarlo. Ya él quiere trabajar. Ya surge de una forma natural. Ya la gente tiene algo de autonomía. Ya quiere tener ideas propias, tener iniciativa. Ya viene una creatividad en potencia. Ya comienzan a sacar cosas, ¿sí?, que aportan, algo adicional, que van aportando, que ellos se dan cuenta que eso puede generar algún avance, algún fortalecimiento a la organización, o por lo menos a la parte de su trabajo que le compete. Y la motivación ya ocurre en todos los niveles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la motivación se da, cuando ya hay algo de creatividad, hay algo de autonomía, comienza a generarse una autodirección, se autodirige. Ella comienza a tener propiedad en lo que hace, en lo que dice. Tiene un nivel mayor de responsabilidad. Y viene la teoría de las expectativas de Bloom. Él habla de incentivos, de definición y de consecuencias. Entonces dice que las normas en la organización, las normas que son las que regulan la conducta de los miembros de la organización, son los que dan una dirección, los que dan un orden. Y las consecuencias, pues que eso contribuye a que se cumpla con la tarea. Vienen los incentivos generales, pues que volvemos al tema de higiene, los sueldos, los salarios, las bonificaciones, todo lo que viene con una remuneración física y que son alicientes pues para la incorporación y la permanencia. En la medida en que yo esté bien paga, que vea algunos beneficios, incluso adicionales, pues eso me genera una estabilidad y me quiero quedar ahí, quiero hacer parte de la organización. Los incentivos individuales y de grupo, pues que vienen en el mismo sentido, y eso motiva es hacer más, lograr siempre un poquito más, porque es que mi permanencia depende también de eso. Mi salario, de pronto las bonificaciones también dependen de eso, de hacer el esfuerzo individual, pero además hacerlo también en grupo. El liderazgo, pues sabemos perfectamente que es la iniciación a la estructura, orienta y organiza el trabajo, se reconoce el trabajo y se reconocen aquí las relaciones interpersonales. Si yo no actúo con el otro, si yo no trabajo con el otro, no tengo en cuenta los aportes o no aportes del otro, pues yo no puedo hablar de liderazgo. El liderazgo existe solamente cuando yo puedo demostrarlo frente a un grupo. Yo no soy líder sola. El liderazgo justamente es en el equipo. Y eso pues influye en la permanencia de la organización. Ya les explico ahora por qué hablamos de la permanencia. La aceptación del grupo, pues es la cohesión, ¿no? La coincidencia con las normas del grupo, la valoración del grupo, que todos estamos trabajando en lo mismo, por lo mismo y para lo mismo. Si alguno toma otra dirección que no va en beneficio de las normas o de la organización, pues no va a haber esa aceptación. Todos tenemos que estar de alguna manera de acuerdo, tener unos propósitos y unas metas comunes para poder hablar realmente de que hay una aceptación. Y pues eso influye en el cumplimiento y en el esfuerzo que supera lo mínimo. Cuando uno trabaja en grupo, deja de hacer la tarea básica y comienza a aportar y siempre ya deja de dar uno lo mínimo para comenzar a dar algo más, el valor agregado.
La importancia, la implicación en la tarea e identificación de los objetivos, pues es la implicación, identificación con el trabajo. Yo me identifico con lo que estoy haciendo, porque a lo mejor estoy desempeñando lo que es mi carrera, mi profesión, lo que me gusta, me identifico, eh, y la persona se compromete más, se reconoce dentro de esos objetivos, los entiende, los apropia y trabaja en ese sentido. Influye en la permanencia, el esfuerzo por encima del mínimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno entra a una organización, en el trabajo que sea, en las condiciones que sea, estoy aquí hablando de la generalidad, ¿yo qué es lo que quiero? Mantener mi trabajo, ¿sí? Pertenecer a la organización y ojalá quedarme un tiempito más ahí. Eso es lo que yo espero, la permanencia. Entonces yo por esa permanencia contribuyo, eh, me incorporo en todo el sentido de la palabra, hago esfuerzos por encima del mínimo, busco cómo influir de alguna manera en la organización, que vean mis aportes para hacerme de alguna manera necesaria, cumplo, siempre estoy cumpliendo y dando algo más, hasta que yo logro generar una familia, un vínculo con la organización donde voy acomodándome, creciendo y aportando, ¿sí? Aquí dan las expectativas, porque esas teorías como del 70, era más casi que cubrir una necesidad como la que hablábamos de Maslow, ¿sí? Siempre la necesidad, yo tengo que tener un trabajo fijo, pero aquí comienza a verse el individuo como una persona que aporta, alguien que sí es capaz de poder transformar cosas. Aquí ya comienza a abrirse un poco el tema del trabajador que recibe un salario a la persona profesional que aporta y construye, que tiene autonomía, que tiene criterio y que puede diferir, que genera discusión, que genera debate, que puede poner un punto de vista que bien lo puede tomar en cuenta o no la organización, pero que eso, si lo tienen en cuenta, le va a dar una garantía de permanecer en el empleo. Luego viene la teoría de Alderfer, que es la teoría ERC, que es la existencia, la relación y el crecimiento. Entonces son motivaciones de existencia que son muy relacionadas con las que habla Maslow, que son las necesidades fisiológicas y de seguridad. Fíjense que esas están en todo, puesto en todo las teorías. En esas antiguas, y si vamos a ver al día de hoy, es exactamente lo mismo. El sobrevivir, el mantener una seguridad, el poder estar protegido en la comida, en toda mi necesidad básica, en la seguridad propia, y porque pues por lo general yo tengo una familia a quien proteger. Esas son las primeras necesidades que se van a ver en todas las teorías que han habido, que hay y que van a existir. La motivación de relación, pues es la interacción social, el apoyo emocional, el reconocimiento y el sentido de pertenencia. Es aquí donde se habla y se destaca mucho lo que la psicología social habla, y es que el ser humano es un ser social. Se hace en un contexto, se hace en las relaciones sociales, con la cultura. Aquí viene todo un tema desde el comportamiento humano, desde el desarrollo humano hasta el desarrollo de la organización, que no difieren. Cuando yo estoy hablando de cultura, la cultura general, el contexto, también yo hago la relación directa, qué es un contexto y qué es una relación a nivel de empresa, de organización. Y viene la motivación de crecimiento, que ya tiene que ver con el crecimiento y desarrollo personal. Entonces, yo no puedo quedarme con que entré en la organización a cubrir unas necesidades, que tengo unas buenas relaciones con el equipo y que estoy haciendo mi trabajo. Ese trabajo, ese quehacer mío, me tiene que llevar a un crecimiento personal. Yo puedo seguir estudiando, puedo seguir investigando, puedo especializarme, puedo trascender de esto, donde toda la satisfacción viene a mi crecimiento personal. Y viene la teoría de la fijación de metas de Luke. Pues todos sabemos perfectamente, y lo veníamos diciendo en las teorías anteriores, que siempre tiene que haber una meta, porque esa meta es mi punto de llegada. Y para llegar allá, pues yo tengo que estar motivada, ¿sí? Entonces, Luke afirma que la intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación, porque sé a dónde es que tengo que llegar. Hablábamos hace un momento del direccionamiento. Si yo sé a dónde tengo que llegar, sé por dónde tengo que buscar el camino para llegar allá. Cuando yo comienzo a mostrar y a hacer muchas cosas
muy buenas, pero no tengo a dónde llegar, pues eso se pierde, se dispersa. Entonces, la meta es la que motiva. Las metas guían los actos. Las metas movilizan energía y esfuerzo. Ayudan a la colaboración de estrategias, ¿sí? Llegar a una meta a veces es muy difícil, es muy complejo, y más cuando uno está iniciando. Pero cuando hay colaboración, cuando yo busco estrategias, cuando me organizo, cuando soy persistente y cuando centro la atención en la tarea, yo puedo lograr llegar a esa meta. Entonces, la meta es un fin. Y todas mis acciones y deseos como persona van encaminadas a lograrla. Cuando las metas se fijan, tienen que ser específicas, difíciles, desafiantes, pero posibles de lograr. Yo no puedo soñarme algo que definitivamente mi capacidad, o mi equipo, o mi contexto, o mis recursos no me lo permiten. Cuando la organización, que por lo general nos pasa a todos, es de otros, ¿sí? Lo primero que uno tiene que revisar es eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Hacia dónde va esa organización? Y comienzo a meterme en ese contexto de cómo llegar allá, cómo puedo hacer parte para llegar a cumplir esas metas también, pero a la par poniéndome mis propias metas, mis propias estrategias, porque yo tengo que hacer parte de esa organización, pero también parte en mi desarrollo y en el beneficio personal que yo obtenga de este proceso. Y viene la teoría de la equidad de Steinmetz Adams. Dice que, por lo general, afirma que todas las recompensas tienen que ser equitativas. Cuando eso no pasa, existe la inequidad y viene la injusticia. Entonces, siempre el individuo se compara. Eso no solamente a nivel laboral. Eso es algo inherente al ser humano. Me comparo con el otro. Algunos lo hacen de la manera que es, para superarse, para corregirse. Otros lo hacen simplemente para sentirse menos. Eso depende de todo el tema de la autoestima, de qué autoconcepto se tiene para mirar esa comparación. Se dice, no es bueno compararse, pero en la organización y en el ánimo de crecer, tiene que uno mirar cómo está la competencia, cómo está el otro, para mirar qué hago yo con mi organización, en qué estoy quedado, qué puedo ir más adelante, qué tengo de más que el otro. Es la competencia entre las organizaciones. El individuo está en esa dinámica, está inmerso en esa dinámica. Entonces, si sus recompensas y el producto de trabajo y demás son justas, están relacionados en la manera justa de que aporta, que construye. Por otro lado, dice que si estamos recibiendo lo mismo, ¿sí? Estamos viendo la equidad, la justicia, estamos trabajando todos igual, recibimos más o menos lo mismo, hay una satisfacción y eso motiva. De lo contrario, pues ahí es una desmotivación y por más que uno puede decir, si yo estoy desmotivado, no estoy consiguiendo lo mismo que mis compañeros, entonces yo puedo tomar dos alternativas: o me desmotivo totalmente y me resigno y vivo como amargado con lo que hago, o simplemente comienzo a hacer esfuerzos para lograr algo más, ¿sí? Mirar a ver qué es lo que está pasando y cómo me nivelo con los demás. Y pues aquí viene la conclusión de que pues, cuando existe inequidad que consideremos injusto, pues buscamos es la equidad. Yo siempre que estoy buscando, cuando algo no se me da en los términos que yo quiero, pues uno lo primero que hace es, tiene la tendencia a buscar que eso sí se dé. Esa es como la generalidad. Luego miramos cuáles son los factores que favorecen la motivación y cuáles los que dificultan la motivación. Eso no es nada del otro mundo y eso lo hemos venido repitiendo en las teorías. Los factores que favorecen pues son la clara comprensión y conocimiento del trabajo. Yo tengo que tener claridad qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Proporcionar, que yo sienta que la entidad, la organización me proporciona unas recompensas y unas alabanzas. Eso está entendido, lo que les mostraba en la diapositiva primera, que es todo la remuneración o el económica más la emocional, la retribución emocional. Facilitar tareas que incrementan el desafío, la responsabilidad y la libertad. Es la oportunidad de hacerme, de construirme, de ser libre, de manifestar mi responsabilidad, pero que me den autonomía. Que yo pueda ser creativo, que pueda tener unos aportes propios y de pronto del equipo en la solución de problemas, ¿sí? Involucrar a los voluntarios en la solución de problemas.
es ya no lo que me toca. Si yo puedo decir, yo puedo hacer esto, pero yo puedo proponer que lo que no lo logro, lo pueden tener otros voluntarios. Y no están esperando necesariamente una remuneración, pero sí estoy ayudando a solucionar problemas. Aquí hay una conciencia en general, que hablamos del desarrollo de las habilidades personales, el trabajo voluntario, el medir conflictos, y tener como unos medios adecuados para hacer las tareas eficazmente. Aquí la motivación es un círculo. Todo en lo general que tiene que ver con el comportamiento humano, con su desempeño, es circular. Es qué doy, qué recibo, cómo avanzo. Qué logros en ese avance y volvemos a tomar. Es un círculo, pero en este caso no es el círculo cerrado, es el círculo tipo espiral donde yo voy creciendo. O lo contrario, yo puedo ir hacia abajo y simplemente me quedo porque tengo que cumplir satisfacer unas necesidades que son las básicas. Aquí la idea es las básicas y todas las demás de la pirámide, hasta encontrar una autorrealización. Entonces, cuando yo encuentro que mi creatividad está tenida en cuenta, que puedo aportar a solucionar problemas, que tengo unas habilidades personales de trabajo en equipo, que puedo vincular voluntarios al tema, que yo puedo ver que hay beneficios para terceros, además de los propios de la organización, eso motiva más, siempre hay mayor motivación. Las personas que se estancan muchas veces en la organización es porque no están motivadas, se limitan a hacer lo básico. Y pues los factores que dificultan o desmotivan, pues es la crítica al trabajo, no la crítica constructiva, sino siempre el hacer ver que está mal, está mal, está mal. Porque hay creencia que entre yo más castigue y haga ver que está mal, el trabajador o la persona va a comenzar a esforzarse para hacerlo mejor. No es la forma. La crítica, y más si no es constructiva, no es la forma de motivar a las personas. Lo contrario, se estancan, se desmotivan, van muy amargadas al trabajo. Les toca ir al trabajo, no van a trabajar. La escasa definición de trabajos a desarrollar es cuando hay desorganización, como que yo voy y hago, pero yo no sé para dónde voy, pero yo sé qué hago, ¿sí? Pero cuando hay una organización, cuando hay un desarrollo, cuando hay unos objetivos, pues la gente no sabe hacia dónde va. Estamos hablando de las metas anteriormente. Cuando hay una meta, cuando hay unos objetivos, yo camino hacia ella, sé hacia dónde. Muy difícil, despacio, como sea, pero ya por lo menos sé hacia dónde vamos. La supervisión no adecuada es aquellas personas que están todavía en la teoría X de McGregor, es con el rejo, ¿sí? Aquí yo mando, yo estoy pendiente que usted llegue temprano, que salga a la hora que es, que se tome la hora de almuerzo, que mueva, así que mecánicamente las cosas, pero no estoy motivando, no estoy dejando algo de aprendizaje, no estoy dejando ver lo que está aportando la persona o lo que estoy dejando de aportar, ¿sí? Esa supervisión no es la supervisión del capataz al obrero, es más un feedback lo que se tiene que dar acá. El no ser claros en las cuestiones que se planteen, en las preguntas, en las inquietudes, incluso en las propuestas, ¿sí? Cuando no hay claridad, cuando no se habla como abiertamente de las cosas, eso no motiva, porque todo queda entredicho, como que sí, como que no hay claridad. Y pues eso tiene que ver con toda la claridad en los objetivos a desarrollar, en cómo hacer mi tarea, en las decisiones unilaterales, cuando yo no tengo participación, pues claro, si no me dejan hablar, si no responden a mis cuestionamientos, si no los escuchan, pues menos van a haber decisiones comunes, ¿sí? Cuando son unilaterales, pues eso subyuga mucho a la persona y la deja totalmente quieta y muy amarrada, muy estática, va a hacer su tarea únicamente, a limitarse a hacer lo suyo y nada más. Cuando no acepta nuevas ideas, todo lo que se dice arriba está bien dicho y eso se hace. Lo que digan los de abajo no es tenido en cuenta, por muy buenas que sean, pero ni siquiera se escuchan. Cuando no hay verdades, cuando el trabajador, cuando el equipo no conoce realmente qué es lo que está pasando. Cuando no es reconocido, el trabajo es reconocido y dicen, pues para eso le pagan, ¿no? Trabaje bien. Pero cuando hay un reconocimiento que llaman algunos que la palmadita del hombre, que de eso no se vive, sí se vive de eso, porque eso hace parte de la retribución emocional. Usted es un ser humano que tiene unas necesidades que les está cumpliendo, pero además usted hace las cosas muy bien. Usted se gana lo que se gana, se lo gana muy bien.
¿sí? No importa si se le está dando una remuneración adicional, una recompensa, pero que le destaquen su trabajo es muy motivante. Se siente reconocido. Y eso a la autoestima, al ego y todo lo demás le ayuda muchísimo y eso es lo que sube de inmediato la motivación. Cuando asignan trabajos aburridos o tediosos, que es hacer esas cosas que a mí no me tocan, pero que a veces es necesario colaborar. Sí, no, pero qué pereza es la forma en cómo se debe asignar eso, porque a veces toca hacerlo. Cuando hay unas colaboraciones en equipo, toca hacer algo que yo no me lo había pensado, no estaba dentro de mis planes, no estaba contratado o contratada para eso. Hay que saberlo decir. Cuando yo simplemente impongo, mire, usted viene acá a ser el contador, pero es que resulta que hoy, no sé, una emergencia como la que estamos pasando en estos momentos, nos hizo transformar las cosas de un momento a otro, ahora a usted le toca que me ayude a archivar, por decirle alguna cosa, ¿sí? Entonces como que eso no es lo mío, pero es la forma en que se debe decir, es una colaboración, no asignar trabajos aburridos o tediosos. ¿Sí? Es mirar también la persona cómo está haciendo su trabajo, está satisfecha con eso, necesita otros ambientes, necesita otras ayudas, es cómo hacer que el trabajo propio y el que sea inherente al desarrollo de la organización, si toca hacerlo, sea algo que se haga con voluntad, algo que sea una invitación a colaborar algo más, que hacer imposición de tareas. Pues la falta explícita de reconocimientos. Por lo general en las organizaciones, en los discursos se habla de que tenemos un equipo colaborador, tenemos un equipo eficiente, somos destacados pero hablamos de lo general. Y en la generalidad, lo primero que mira el ser humano es, pero aquí entraron los malos también, vean, aquí están reconociendo a todo el mundo. Entonces, no me siento reconocido. Lo primero que hace, porque esa es la parte de la comparación que hace el ser humano, de la inequidad, de la equidad. ¿Sí? No, aquí nos echaron a todos en la misma bolsa. Todos somos buenos cuando yo sé que fulano, sutano, perengano no son buenos. O lo contrario, todos son malos y vean, yo estoy metido ahí y yo soy bueno. Entonces, esa falta explícita es cuando se nombra al trabajador, se nombra el equipo en concreto y ojalá las acciones en concreto que valen la pena reconocer. Cuando no hay comunicación, son estas interacciones que no se dan por las jerarquías, ¿sí? Arriba se mueven unos discursos, unas ideas, unas decisiones que luego medianamente se bajan a lo estrictamente necesario a los otros niveles. La base termina por no saber absolutamente nada, ¿sí? No hay una comunicación ni ascendente ni descendente. No hay interlocución entre los niveles, empezando porque los niveles no deberían existir. Pero si existen, la comunicación tiene que ser sabia, clara y que todo el mundo, por medio de la comunicación y de lo que se entera, se sienta que hace parte o de la solución o del éxito o del problema que se está comunicando en ese momento. Y la otra es el sentimiento de no hacer parte de un equipo, ¿sí? No se siente integrado. Puede que esté en el equipo, pero si no se siente integrado, no se le reconoce como parte, eso no motiva. Se siente es una isla, uno más que entra y sale, pero que no hace parte de nada, no siente como una identidad con la organización. Y ya en la parte final, dice que todo el tiempo estamos hablando del individuo dentro de una organización, que se motiva o no se motiva, qué lo motiva, qué no lo motiva. ¿Sí? Las teorías, como ven, toda la intervención de un individuo en la organización. Los dos tipos de motivación que tenemos son la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca habla de lo externo. Es en la que intervienen factores no dependientes del individuo. Pues esta tiene como objetivo premiar el rendimiento de los trabajadores, con incentivos, con algunas ventajas profesionales para la familia. La empresa pretende obtener resultados por parte de su equipo humano, unos resultados satisfactorios. ¿Sí? Aquí es algo que va casi que fuera de la persona. Es lo que la organización está pensando en mí y para mí. ¿Sí? Mientras que la intrínseca nace del propio trabajador. Está relacionada con lo satisfecho que se sienta por las tareas que hace. ¿Sí? Esto va más allá de la remuneración. Aquí viene todo el tema de lo emocional. ¿Sí? Es como yo respondo a una necesidad que tiene la organización, ella responde a mi necesidad y yo me veo en esa correspondencia motivado a rendir más, a crecer más en la organización.
Aquí influye mucho el tema de ambiente de trabajo, de la cultura, del clima, del entorno, ¿sí? Si yo estoy en un entorno que me favorece, que me agrada, que me ayuda en mi labor, la motivación es altísima, ¿sí? Siento que estoy trabajando por algo y por alguien que me entiende perfectamente y me acomoda para yo poder seguir trabajando y aportando. Viene una tercera motivación que es la trascendente. Aquí viene es la parte donde mi beneficio, mi trabajo, lo que hago, eh, está beneficiando a otras personas. O sea, yo con mi trabajo me beneficio, yo recibo, yo hago. Pero cuando yo trabajo y veo que otras personas están siendo beneficiadas con eso que yo hago, con lo que la organización hace, es otra motivación, ¿sí? Es la motivación para los demás. Aquí viene todo el tema que no todo tiene que ser remunerado. Viene el tema de la ética, ¿sí? De cuando yo aporto algo más para que otros se beneficien. Organizaciones, comunidades, todo el trabajo solidario, lo que se hace a veces con los niños, con el medio ambiente, que toman algo de mi trabajo, algo de mi tiempo, incluso algo de mi remuneración. Pero cuando yo veo la satisfacción de esos terceros, eso es lo que me motiva a seguir adelante. Eso en términos generales es lo que yo les quería comentar. Eh, no sé si tengan ustedes algunas preguntas al respecto, que todavía tenemos unos minuticos. No sé si, no sé si alcancemos a escuchar primero a Margot. No sé cómo estés de tiempo, o si resolvemos ahorita unas preguntas y después escuchamos a Margot y hacemos otra sesión de preguntas. No sé, todo depende de tu tiempo. No sé, ¿cuánto se demora Margot? Alrededor de unos 10 minutos. Ok. Bueno, listo, escuchemos entonces a Margot. Con eso después hacemos una sola ronda de preguntas. Ok. Margot, por Buenos favor. días a todos. Buenos días. Ok, voy a presentar mi pantalla. Oh, ¿funciona? Sí, funciona bien. Ok. Oh. No hablo perfectamente el español como María Angélica, pero espero que me entiendan. Así voy a presentar la motivación también, que es un factor muy importante para ser productivos y efectivos, tanto en la vida empresarial como en la vida universitaria. Así, para introducir el tema, un estudio de Open Air Institute for People muestra que cuando un empleado está satisfecho con su puesto de trabajo, el empleado es 12% más productivo y es un 31% más eficiente. Así se muestra que hay una relación directa entre la motivación laboral y el desempeño. Pero para motivar a sus empleados, tenemos que tener cuenta de la cultura de cada uno de ellos, porque según la cultura, los modos de vida, los costumbres son diferentes. Entonces, los factores motivadores en el trabajo son diferentes. ¿Qué influencia tiene la cultura? Vamos a hablar de 6 países, que son el Japón, Marruecos, Finlandia, los Estados Unidos, Italia y, para terminar, Francia. Empezamos con el Japón. Sabemos que el Japón es un país motor de la economía asiática. Hay que saber que la gran mayoría de los japoneses son budistas. Es una religión que insiste sobre el bienestar de cada uno. La calma, la zen actitud, la paz universal, son palabras clave para ellos.
En esta cultura ¿cómo se dice? El bienestar es prioritario para ellos y eso se ve también en el trabajo. Para los japoneses, el ambiente de trabajo es lo más importante. Como es sabido, por ejemplo, la temperatura afecta el estado de ánimo de las personas. Así, una oficina bien climatizada ayuda a motivar a los empleados. Les ayudan también a tomar decisiones correctas, innovar y comunicar bien con todos los equipos. Así, muchos jefes en Japón organizan las oficinas de sus empresas de la mejor manera posible para que los japoneses se sienten bien, así como se ve en la fotografía. Es un gran espacio con plantas, hay, ¿cómo se dice? Chairs, hay objetos para sentarse, no hay mucho ruido. Es como eso que funciona el Japón. Después hablamos de Marruecos. Los marroquíes vienen de una población de agricultores. Así tienen un fuerte vínculo con la tierra, los animales y mantienen una relación estrecha con el trabajo. Tienen un gusto por el trabajo muy fuerte. Los marroquíes son gran emprendedores. Son muy ambiciosos y quieren desarrollar sus habilidades para ascender la jerarquía de las empresas. Así, para ellos, la posibilidad de evolución es lo más importante para tener motivación en sus empresas. Así se ve una vez más que la cultura, la manera de vivir del país tiene una gran importancia con la motivación. Después hablamos de Finlandia. Es un país que se sitúa al norte de Europa y es uno de los países lo más desarrollado de Europa. El Producto Interior Bruto es de $50,000 por cada habitante. En Colombia es solamente de 7,000 para hacer la diferencia. Pero a causa de su situación geográfica, la temperatura media durante el año es muy baja, es 2,5 degrees Celsius. Así, cuando los empleados llegan al trabajo, tienen mucho frío. Entonces, en muchas empresas hay un sauna para que los empleados se calientan y se relajan antes de empezar a trabajar y ser productivo e eficiente. En resumen, en Finlandia lo más importante es el bienestar de los empleados. Si los empleados se sienten bien, son productivos y efectivos. Después hablamos de los Estados Unidos. Como sabemos, dependían de Inglaterra hasta el 4 de julio de 1776. Y después de la Declaración de Independencia, nació un culto americano, un culto nacional, especialmente en los últimos 50 años. Así, los niños en la escuela asisten a clases de autoestima. Hay un movimiento de self-esteem. Y es una práctica que les permite vivir mejor y tener más éxito en su vida, etc. Así, para ellos hay una necesidad de tiempo al lado del trabajo. Por lo tanto, los administradores estadounidenses ofrecen mucho el teletrabajo. Es el país con los más teletrabajadores en el mundo. Hay más de un 30% personas que hacen teletrabajo. Así, para los americanos, tener la libertad en los horarios es lo más importante.
También en los Estados Unidos sabemos que comen mucho comida chatarra. Es barato y muy rápido, es muy práctico. Así para los americanos la comida tiene poca importancia. Necesitan una comida eficiente, calórica y rápida. Eso es muy diferente en Italia, por ejemplo. Así hablamos de Italia. En Italia hay una gran historia nacional, porque para ellos es un país muy viejo, así todo el mundo conoce, por ejemplo, los dioses Apolo y las grandes iglesias de Italia. Y también los italianos dan mucha importancia a la buena comida. Aquí se ve que es muy diferente de los Estados Unidos. Para los italianos, un comedor con comida decente es muy importante, mientras que en los Estados Unidos no es un problema si la comida es charata y no tan buena. Así, y imaginamos que un italiano se va en los Estados Unidos para trabajar y encuentra allá solamente comida chatarra, no va a sentirse bien y no va a ser motivado. Hablamos de Francia. En Francia hay un problema muy viejo que es la honestidad de los dirigentes en política. Por ejemplo, el presidente, que se llama Emmanuel Macron, a principios de la crisis sanitaria, dije que las máscaras no eran importantes para luchar contra la crisis, pero cuatro meses después cambió su opinión y dijo que sin las máscaras no podemos luchar contra el virus. Así es un mentiroso una vez más. Y a causa de todos estos mentirosos, no sé si se dice como eso, la confianza es casi inexistente. Todas las palabras de los dirigentes son contradictorias. Y eso se refleja en el trabajo. Así, para los franceses, el factor lo más importante en la motivación es el hecho de tener un jefe que se comunica y que es honesto, que es muy sincero. Además, en Francia, en comparación con Colombia, no somos muy táctiles, hay una distancia física. También para hablar con los profesores o con los jefes, utilizamos una distancia en el lenguaje. Y por un ejemplo, aquí en Colombia se puede utilizar el tú para hablar con un profesor, pero en Francia, si hacemos eso, es muy irrespetuoso. Y también, y así tenemos que utilizar el usted todo el tiempo. Y es la misma cosa con los jefes en la empresa, en las empresas. Y eso puede ser muy sorprendente para los extranjeros. Por ejemplo, si un colombiano viene en Francia para estudiar y empieza a hablar con el profe utilizando el tú, el profesor va a ser como ¿qué estás haciendo este chico? No es bien. Pero no somos fríos, es solamente nuestra cultura. En conclusión, para ser un buen administrador y tratar de la mejor manera su equipa, hay que tener cuenta de las nacionalidades de sus empleados, porque la manera de trabajar de los franceses, de los colombianos, de los americanos o otro es muy diferente. Así hay que tener cuenta de cada uno. Muy bien. Muchísimas gracias, Es todo Margot. para mí. Sí, Margot. Muchas gracias. Perdón por mi español. No, Intento hablar como puedo. no, se te entendió bien qué es lo importante. Les pido Ok, el favor. muchas gracias.
A ti, gracias. Les pido el favor antes de iniciar con las preguntas, que les demos un aplauso a nuestras invitadas. Bueno, mientras dan el aplauso, quiero hacer un rápido resumen de las dos invitadas. Entonces, Lola, desde las distintas teorías que amablemente nos explicaba, nos mencionaba cómo la motivación tiene que ver con las relaciones tanto personales como interpersonales y con el mismo trabajo. Particularmente en la empresa, la motivación puede ser regulada por varios mecanismos, nos mencionaba, con procesos normativos, otros relacionados con la remuneración, con la planeación del trabajo asociada con la estrategia, con el liderazgo mismo de los jefes y la forma del liderazgo, con las sanas relaciones interpersonales y con el estímulo individual. También nos hablaba de la motivación, cómo se relacionaba con distintas necesidades planteadas por Maslow y Herbert, por ejemplo, y cómo modernamente se centran con las teorías modernas con los temas de las redes sociales. Adicionalmente, indicaba la importancia de la meta en el trabajo para la motivación, cómo esta tiene que ser tanto individual como grupal, particularmente en el caso organizacional. Y en este caso organizacional, eh, reitero la importancia de que esta meta hay que concertarla a través de la evaluación del desempeño, de la formulación y el seguimiento periódico de esta meta. Nos decía Lola además el tema de la recompensa desde la teoría de la equidad y cómo considerarla con los incentivos. También nos decía que es clave la motivación. Para la motivación, perdón, es clave la colaboración en lugar de de la imposición. Y esto explica la moda actual alrededor de la proliferación del término de trabajo colaborativo y la consecuente desarrollo de plataformas alrededor del tema. Finalmente nos habla de la motivación intrínseca y de la extrínseca y cómo con ellas se asocia el clima y la cultura organizacional. Sumaba esto último, entonces Margot nos complementaba con unas miradas culturales de diferentes países y apreciamos cómo la cultura eh, nacional efectivamente influye en el desarrollo del trabajo a través de la motivación y nos planteaba algunos aspectos de interés alrededor de esto y concluía, Margot, cómo era vital considerarlo para estos temas. Voy a hacer tres preguntas que tengo inicialmente dirigidas a Lola. Las voy a hacer las tres en una sola y después damos espacio a que los estudiantes le pregunten tanto a Margot como a Lola algunas inquietudes que tengan. Estas tres preguntas pues van dirigidas a juntas, a Margot y a Lola. Este inicial con el tema específico de Lola por ser psicóloga, y es que existen baterías, ¿no? Cuestionarios que indagan por las motivaciones, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama el cuestionario de motivaciones para el trabajo, que es el CMT, que es bastante conocido, que indagan por esto. Entonces, quisiera preguntarles alrededor de estas herramientas que buscan particularmente en los procesos de selección, ¿no? Y cómo en esos procesos de selección la formación previa, particularmente en el hogar, influye eh, en la formación, en la parte motivante pues del individuo, ¿no? Y cómo en ella se indaga también lo que mencionaba Margot,
en el tema cultural de los países. Y finalmente, cómo este tema se aborda ahora con el aislamiento producido por la cuarentena y relacionado con el teletrabajo. Entonces, inicialmente les doy la palabra para que por favor nos ayuden a contestar, mientras que los estudiantes van preparando algunas otras interrogantes de interés. Listo. Entonces, es muy interesante lo que menciona Alfonso sobre el tema de las pruebas. Efectivamente, cuando se va a hacer una selección, las organizaciones tienen sus propias pruebas, sus mecanismos de entrevista para poderlos vincular. Las pruebas nos dan, es algo, como bien se dice, algo formateado. Ya están listas, las pruebas hacen unas mediciones y esto va más a saber un poco de la persona, mirar la personalidad, ¿sí? ¿Qué aptitudes, qué actitudes le favorecen para el cargo al cual se está presentando? Yo quiero hacer una aclaración antes. Si bien es cierto que el individuo, la persona, la que va a trabajar, porque tiene una formación, porque tiene unas capacidades para ello, no podemos olvidarnos que este individuo, esta persona, tiene una trayectoria emocional, así como tiene una trayectoria de experiencia, de trabajo, de formación, de familia, también tiene algo como individuo. Y es toda la formación de lo que les mencionaba del autoestima, el autoconcepto, de quién es esa persona, ¿sí? La motivación de los adultos depende mucho de cómo ha sido su trato, su formación en familia, en la escuela, en ese contexto social inmediato, que es la familia y la escuela, y luego pues las otras relaciones que hayan podido tener. El individuo no es solo, el individuo es un ser social, se hace en lo social, se hace en la cultura. Margot nos lo decía, la diferencia en las culturas tan grandes que hay. Nosotros somos mucho más afectivos, mucho más emocionales, nosotros necesitamos de la palmadita en el hombro, necesitamos del detallito, de que nos nombren en público, esa es nuestra cultura, eso nos motiva. En otras culturas nos motivan otras cosas, ¿sí? Aquí uno puede estar sentado en el escritorio con menos ergonomía que haya, pero si todo el tiempo le están reconociendo el trabajo y le están valorando y lo están nombrando y le están mandando la notica, eso supera cualquier cosa. Así la columna se le esté dañando, pero lo otro supera eso. O sea, somos mucho más de esa formación, de esa cultura nuestra, de la emocionalidad, del reconocimiento. Volvamos a las pruebas. Las pruebas miden ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces uno comienza a analizar en las pruebas el tema de la impulsividad, de la conciliación, el tema de la tolerancia, el tema de la comunicación con los otros, y eso es lo que se mide para saber qué porcentajes me favorecen para la organización. Esta persona sí sirve para este cargo, porque tiene estos niveles de tolerancia, de comunicación, de trascender, de resolver. Nosotros tenemos acá un medidor importantísimo que es resolver problemas bajo presión, trabajar bajo presión. Eso es una cualidad, para unos eso no sirve. Quien trabaja bajo presión no, porque el día que no está presionado no trabaja. Aquí es una cualidad que por lo general se favorece, ¿sí? Alfonso hablaba un poco del tema de las circunstancias, ¿sí? Cómo tenemos unas dinámicas de trabajo. Cada uno se va acomodando a esas dinámicas de trabajo en la oficina, a interactuar con los compañeros, a llegar a un horario, a sentarse, etcétera, a una parte como mecánica de una infraestructura y de unos programas de trabajo, unos cronogramas que de alguna manera tenemos, ¿sí? A menos que sucedan cosas inesperadas que por lo general suceden, pero uno está preparado para eso. La persona responde de acuerdo a lo que es y a lo que tiene, ¿sí? Y a lo que aprende de su organización. Aquí es muy importante el aprendizaje en la organización. Yo puedo llegar con miles de traumas o con miles de expectativas o con miles de cosas a mi trabajo, pero resulta que también el trabajo me va enseñando cosas, me va poniendo límites o me va abriendo caminos, me va exigiendo mucho más y yo tengo que estar en ese ritmo, sobre todo lo que genere aprendizaje y genere aporte al otro. Cuando estamos en esa dinámica estamos aprendiendo, estamos aportando, estamos dando, con limitaciones, con frustraciones, pero la capacidad de recuperarnos es otra cosa que miden las pruebas. ¿Qué capacidad de respuesta tiene esta persona frente a las dificultades? ¿Sí?
Y pues si uno ha pasado la prueba es porque tiene algo de eso. Cuando nos cambian el contexto, esto es una cosa impresionante y que nos la estamos viviendo. Qué transformaciones tan espantosas hemos tenido todos, ¿no? Buenas o malas. Y hemos entendido que lo que siempre se ha repetido, que por lo general no hacemos caso, y es que el ser humano tiene una resiliencia absoluta, sobre todo, se habla de los latinos, el nivel de resiliencia es una cosa asombrosa. Nosotros en la desgracia más terrible siempre le sacamos humor, siempre le ponemos el punto bueno, siempre nos reímos de eso y sobre eso vamos caminando. Eso no quiere decir que sea bueno en todo el sentido, porque hay gente que definitivamente se va al extremo, ¿sí? En el que todo eso es un momentico y que chévere pasarlo y relax. Otros simplemente lo toman como un cambio. Esto es un llamado, esto es una cosa que me toca, me obliga a cambiar muchas cosas, ¿sí? El cambiar del espacio de la oficina, donde de pronto tengo toda la ergonomía, tengo todo, o del salón de clase, tengo mi pupitre, mi maestro allá y trabajo en mi computador, o bueno, en el cuaderno, como sea, a tener que llegar a mi casa, donde de pronto no tengo la conectividad, donde no tengo los computadores, ¿sí? Donde no tengo el espacio, porque aquí están mis hermanos también haciendo telestudio, tengo a mis papás haciendo el oficio, mi mamá en la cocina, mi papá martillando, qué sé yo, no está el ambiente para eso, pero nos toca acomodarnos a ello. Ahí está la capacidad del ser humano de adaptarse, ¿sí? Esto genera un estrés, por más que se quiera. Algunos dicen, no, pero es que estar en casa, chévere, yo me puedo levantar, yo estoy en pijama acá y solamente me ven la carita ahí en la pantalla y estoy bañada la cara, pero yo estoy en pijama. O sea, como que chévere eso, pero hay unos acomodos y hay unos cambios que alteran a la persona. Que las disfrace y las disimule con otras cosas es diferente. Pero lo que en sí, en el fondo, uno tiene que ver es qué ha pasado acá. ¿Qué ha pasado no solamente con el externo, que sabemos que hay una pandemia, que sabemos que hubo unos cambios, que hay muchos decretos, que hay muchas cosas a nivel económico, a nivel social, pero ¿qué pasa conmigo? Con la parte individual. ¿Qué está pasando como persona? Me está generando estrés el no poder salir. Ya esto que llevamos 3 meses, más o menos, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo estoy respondiendo? Algunos dicen, yo he respondido perfectamente, yo entiendo más, me concentro más, me gusta más esto, ¿sí? Hay otros que dicen, ah, qué bueno, porque es que a mí eso de compartir con otros no me gusta mucho, aquí estoy solito, ¿sí? Otros dicen, no, me hace falta mis compañeros, yo quiero ir a la universidad, yo quiero caminar en mi universidad. Entonces son sentimientos que salen a flote por la individualidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y esto comienza a afectarme, ¿sí? Entonces, lo que nos damos cuenta es que como humanos, ¿sí? Nos movemos de acuerdo a las circunstancias y tenemos la capacidad de adaptarnos y tenemos la capacidad de respuesta. Lo importante es que esa respuesta, esa capacidad sea siempre positiva, tanto para mí como persona, para mis conocimientos, para mi salud, para mis aprendizajes, para mi estabilidad, como para la organización o en este caso para la respuesta a la universidad, ¿sí? Hay muchas tareas, de pronto sean más, uno dice trabaja más, uno con ese teletrabajo, telestudio, uno trabaja más que en la misma oficina o en la misma universidad. ¿Sí? ¿Qué capacidad también tengo para responder a esa universidad? ¿Qué tanto me está aportando? ¿Sí aportan más los docentes? ¿Sí? ¿Son más juiciosos, qué sé yo? Ese tipo de comparaciones, qué tanto me cambio, qué tanto doy, qué tanto me transforma y qué tanto están transformando los otros para hacer empatía, para seguir siendo equipo. Muchas gracias, Margot. No sé si tengas algo que complementar. Tienes el micrófono. Sí, perdón. Tengo una pregunta. ¿Cómo se pasa cuando una persona tiene un equipo con un indio, un francés y un americano? ¿Cómo se pasa? ¿Tenemos que adaptar sobre quién? ¿O cómo se pasa así? Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? Tuve aquí un temita de interferencia. Margot, ¿Sí? por favor, me repite la pregunta, que tuve una interferencia que no alcancé a escuchar completo. Ok, perdón. Cuando un administrador tiene un equipo con, por ejemplo, un indio,
un chino, un americano y un francés. ¿Cómo se pasa? Porque cada uno tiene su cultura y cada uno tiene su manera de trabajar, así como hacen. Excelente pregunta. Ahí está la capacidad de las organizaciones. Cuando yo hago una prueba, aplico una prueba, abro una convocatoria para ciertos puestos de trabajo, ¿sí? Las Sí. pruebas son las que me hacen ese filtro de qué necesito yo acá, ¿sí? Cuando hay culturas tan diversas y yo como organización las acepto, porque permito, digo, ese sí, no maneja el idioma, por ejemplo, no tiene las costumbres nuestras, no tiene la estructura de horarios, por decir alguna cosa, ¿sí? Mm. Yo, si en la entrevista yo veo eso, pero yo sé que manejo la situación porque puedo sacar lo mejor de esa persona y darle un espacio a mi organización, yo la acepto, ¿sí? Entonces, la organización es la que comienza a definir qué tipo de perfiles, qué tipo de personas quiere tener. Si acepta diferentes culturas, que debería ser así, porque es que de ellas es que va a aprender. No hay cosa que más enriquezca una organización que es las diferentes culturas. Cuando yo tengo diversas culturas, yo aprendo muchísimo como Pero organización. eso funciona bien con una... Sí, cuando hay una pequeña equipo, funciona bien, pero cuando hay como cientos personas, no es posible tener cuenta de cada uno. No, ahí lo que hace la organización es, voy a decirlo de una forma como muy brusca, pone sus reglas. La organización pone sus reglas, ¿sí? Y trata de aprovechar el Ok. potencial que le aporte cada uno, cada cultura, cada persona, la aprovecha y la enfoca, la encamina. No puede controlar absolutamente Oh, todo, porque no le puede generar a cada equipo, digamos, su cultura, ni sí, sí. sus costumbres, ni su entorno. Genera unas condiciones generales, valga la redundancia, generales que le permiten moverse en unos términos adecuados y que aporte la organización. ¿Qué es lo que hace la organización? Sabe que tiene una persona con una cultura diferente, con unos aportes, entre comillas, diferentes, pero que me favorece, ¿sí? En eso es muy Ok. selectiva la organización. Si ve que ya hay la cultura que traen las personas, comienzan a imperar más que la cultura nuestra, seguro que la van a hacer a un lado, porque no aportan, comienzan a generar, a tropezar con lo que ya viene. Pero cuando encaminan bien ese conocimiento, esa cultura de esa persona nueva, la aprovechan, la organizan, la encajan dentro de unas necesidades que le puedan satisfacer a esa persona para que no se sienta tan desvinculado, pero aprovechan las ventajas y las acomodan a la estructura de la organización. Eso es una habilidad, digamos, que tienen las organizaciones para eso, para aprovechar mucho ese saber de otras culturas y el saber de otras personas. Eso es más o menos igual que cuando se vinculan personas con discapacidad, por ejemplo. Ok, sí. ¿Sí? Tienen que adecuar la organización, voy a decir alguna cosa, personas en silla de ruedas o personas ciegas. ¿Sí? Tienen que adecuar la Ok. infraestructura primero, pero saben que esa persona le adecúan todo, pero el aporte, por algo la seleccionan. Traen unos aportes interesantísimos. El hecho de que la organización encuentre que en sus pasillos, en sus oficinas, se está movilizando una persona en silla de ruedas, genera un cambio en la comunidad, genera un cambio en la organización, ¿sí? De interacción, de aprender de ese otro, no solamente aprender cómo se mueve solito, cómo va al baño, cómo se acomoda en su oficina, cómo interactúa, cómo acomoda su computador, qué sé yo, ¿sí? Sino también ayuda a que esa persona es capaz y debe tener algunas habilidades importantes que por eso la organización la selecciona. Entonces, es eso, acomoda la organización de tal manera que le dé cabida a estas personas porque aprovecha eso diferente que traen para la organización. Ok, sí. Quisiera complementar Gracias. un poco la respuesta. Hay una definición de motivación que menciona que, como dice Lola, la motivación es una capacidad que tiene la organización, una capacidad para estimular y hacer que las personas trabajen con agrado, ¿no? Entonces, en lo que tú preguntas, Margot, que es una pregunta bien interesante, esa capacidad, cuando hay muchas culturas, ¿sí? Como tú lo mencionas, tiene que ir a una cultura
valga la redundancia, intercultural. ¿Sí? Es una capacidad nueva que tiene que desarrollar la organización y tiene que visualizar nuevas cosas que le tiene que proveer a las personas para que las motiven. Como un instrumento particular está la evaluación de desempeño. Como la evaluación de desempeño es individual en la medida en que yo la haga con cada individuo y fijo y concerto unas metas. Y también concerto los incentivos. Y ahí es el punto donde la interculturalidad o las diferentes culturas las puedo tener en cuenta como administrador, por ejemplo, ¿no? Es uno de los elementos, no es el único, hay más, como los que mencionaba Luna, pero hay varios elementos y todo eso, el ser capaz de hacer que las personas trabajen es una capacidad. Por eso esa definición de algunos autores más referida a la organización es bien interesante. Muy bien, vamos a dar paso a algunas otras preguntas que tengan los chicos y las chicas. Entonces, si son tan amables, pueden abrir su micrófono y preguntar, o si lo prefieren, la pueden escribir en el chat. Hola, buenos días. Yo sí quisiera preguntar algo, pero más relacionado como a la motivación anidado a la academia, es decir, desde, no sé, desde el profesor como tal, ¿cómo puede generar motivación en sus estudiantes? No sé si se apliquen las mismas técnicas que se podrían aplicar en el contexto empresarial, pues para que ellos estén como, pues no motivados, pero sí como dispuestos a aprender y pues a participar mucho más. No sé si se utilicen como los mismos lineamientos o es algo completamente diferente. Bueno, pues debería ser así, utilizarse de alguna manera los mismos procesos, digámoslo, para motivar a la gente. Pero por supuesto la organización es mucho más estructurada, porque tiene departamentos, hay unas funciones, hay una gente contratada para desempeñar una labor específica, está todo como más esquematizado. En el aula, ese es uno de los retos más grandes que han existido y existirán por toda la vida, de cómo hacer que el estudiante quiera ir a estudiar, quiera ir a la escuela, quiera ir a la universidad, quiera ser parte de, a pesar de que es algo que debería interesarle todo el tiempo porque es su aprendizaje, es su crecimiento, es su profesión. Pero eso no se da mucho. Una de las claves, y lo digo como docente, y es romper estructuras. Es ir avanzando. Si algo tenemos dificultad los humanos es en el cambio. Nosotros nos acomodamos muy fácilmente. Entonces, el tema de dictar la clase, es un dictador. El maestro es un dictador entonces, dicta clase. ¿Sí? Si no rompemos nosotros esa forma de transmitir un conocimiento, de transmitir un discurso, de transmitir, si no rompemos esos esquemas tradicionales del tablero, pues que ya trascendimos del tablero tiza al tablero con el marcador y ahora con las pantallas, y en fin, que hemos trascendido en eso, pero no dejamos de ser el maestro allá y el estudiante acá. ¿Sí? Yo sé, entonces yo transmito, y usted no sabe, entonces usted recibe. Hay que romper esas formas y es partir de que el estudiante tiene un conocimiento o tiene un desconocimiento el cual yo debo retroalimentar. ¿Sí? Sí, conoce algunas cosas, algunas las conoce a medias, otras cosas están tergiversadas. Entonces yo soy el que tengo que hacer ese feedback que no tiene, a ver qué le aporto y qué le complemento, pero eso es mutuo. Eso es romper la estructura, donde no está uno que enseña y el otro que aprende, sino son un equipo. Ese tiene unos conocimientos el estudiante y tiene unos vacíos. Ese tiene unos conocimientos y tiene también unos cuestionamientos que tiene que coger del estudiante. Entonces yo parto de romper estructuras. Eso es lo primero. Contar con que el estudiante es un individuo que también aporta. No es que esté vacío totalmente, como llaman, alumno. Sin luz, sin lumen, sin luz. ¿Sí? ¿No? El estudiante es una persona que trae y conoce muchísimo. Incluso a veces traen más cosas que las que puede tener el maestro preparadas. Pero es ese complemento. Y dos, son las formas, las didácticas. El tema de
aprender jugando, de aprender desde la metáfora, de aprender desde las dinámicas, donde se involucre el estudiante, el grupo, el equipo con los maestros, eso rompe la rutina y genera expectativas. Entonces, si hoy aprendimos por medio de una metáfora cómo preguntar, por ejemplo, eso jamás se me va a olvidar. Y me llama la atención porque yo digo, a este maestro enseña de una forma diferente y motiva a que el otro día yo esté en clase con ese maestro. O por lo menos que a ese maestro yo no le falle. Es cuando se rompe con la monotonía, cuando se reconoce al otro. Recuerde que somos unos seres sociales que necesitamos reconocimiento. Si a mí el maestro me tiene en cuenta, me reconoce desde mi desconocimiento, por no decir ignorancia, desde mis dudas, pero también reconoce que yo le puedo aportar, entonces hay una construcción mutua. Y eso es el aprendizaje. El aprendizaje no es solamente que yo le enseño para que el otro aprenda y yo aprendo, sino es una interacción entre lo que no sé y mis dudas. A veces de las preguntas, hay preguntas que uno no sabe ni cómo responderlas, y dice, pero ¿cómo se le ocurrió preguntar esto que nunca se me ha ocurrido a mí o a los grandes pensadores? La pregunta es clave. Entonces, en esa interacción de preguntas, de querer saber, de querer sacar de lo que el otro sabe para yo aprenderlo, esa interacción en esas dinámicas y en esas didácticas diferentes, rompiendo la monotonía, lo tradicional, es que logramos que la gente se motive. Cuando considera y ve que aprendió algo. Cuando uno les enseña cosas, en talleres, por ejemplo, jugando, uno les enseña cómo se trabaja en equipo con un juego. No menciona para nada las teorías, solamente las pone a jugar con un balón, con un lazo, en un campo abierto o en el mismo salón con algunas dinámicas especiales. Los pone uno a jugar, la gente dice, ah, caramba, venimos a jugar. Pero al final, cuando se hace toda la mediación del juego, resulta que estábamos mirando cuáles dificultades tuvimos para trabajar en equipo, tanto como individuos como en equipo. ¿Qué dificultades o qué valores yo tuve que no me había descubierto? Solamente con el juego. Cuando pasa eso, la gente jugó, la pasó muy rico, pero además aprendió. Y quiere esa dinámica, no quiere estar sentado todo el tiempo en el computador escuchando a alguien que escasamente me pregunta, ¿entendió? Y no más. Es eso, romper esas estructuras que vienen tan cerradas, tan rigurosas y tan anticuadas, digámoslo de alguna manera, para generar un feedback, una retroalimentación mutua mucho más actualizada con cosas que generen placer. A veces pensamos que lo sofisticado, las últimas tecnologías, lo más, es lo que realmente quiere el estudiante. El estudiante se lo puede averiguar por su propia cuenta. Él puede meterse a Google, a las miles de navegadores y averiguar de todo. Él necesita un espacio donde esté reconocido, un espacio más tranquilo. El juego, por ejemplo, es de lo mejor que hay para aprender. Entonces, el motivo es ese, es cómo engancho yo a mi estudiante, cómo quiero que él esté feliz trabajando conmigo, aprendiendo conmigo, o que estemos aprendiendo juntos. Es buscar cómo se siente feliz, no cómo se siente obligado. Si es que a mí me toca ir porque si no pierdo por fallas. Entonces vamos como lo del trabajador. Me toca porque con eso es que yo mantengo a mi familia, con eso es que yo como. Estas necesidades básicas, toca trascender de eso. De que es que pierdo si no tengo el número de asistencias completo o lo que sea. Es como yo soy feliz yendo ya, porque es que cada vez me divierto mucho y aprendo. Esa es como la dinámica. Muchísimas gracias, sí, me quedó súper claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, no queremos abusar del tiempo, ya hemos abusado demasiado de lo presupuestado. Agradecerle a Lola y a Margot por su tiempo, por la preparación que hicieron para estas charlas sobre motivación, que definitivamente, como mencionamos acá, gerenciar los recursos humanos es agregar valor y agregarle valor al individuo y agregarle valor a la empresa, pero que serían los dos ladrillitos, pero en el centro está el cemento que es la motivación, que pueden ligar eso. Bueno, muchas gracias a nuestra invitada, a nuestras invitadas. Nuevamente les pido un aplauso y muchas gracias por compartir el conocimiento y las experiencias con nosotros.
Bueno, pues yo me despido. Fue un placer haber estado con ustedes. Espero haberles aportado algo. Muchas gracias por su atención y pues lamento mucho no tener más tiempo para ustedes, pero estoy en otra reunión. Mil Muchas gracias gracias. y siempre la orden. Gracias, Alfonso, por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minutos para que, bueno, ya no nos quedan muchos a la larga. Quiero hacer algunas precisiones. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la exposición que de pronto yo pueda ayudar a resolver. Entonces, pues yo tenía como una duda relacionada con lo que ya habló, más enfocado hacia cómo aumentar la motivación de los trabajadores en este contexto virtual, que pues digamos que no puede estarse uno ahí dándole la palmadita en el hombro ni nada de eso, pero pues que igual hay que mantener motivados a los trabajadores, como qué estrategias podrían usarse para eso, para motivarlos aún en la distancia. Sí, digamos, hay varios factores. Algunos están ya dados desde la misma teoría del teletrabajo, ¿no? En el teletrabajo, por ejemplo, relacionado con con lo que decía Lola de los factores higiénicos, ¿no? Los factores higiénicos son los que tiene que dar la empresa como tal, como el salario, las condiciones, la infraestructura, en fin, que son elementos motivadores. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, algunas recompensas en dinero por el uso del espacio, por ejemplo, por el Internet, ¿no? Por, le puedo dar algunas remuneraciones extras, ¿sí? Alrededor de eso, que eso motivan, pero también en la infraestructura yo tengo que ir a su casa como empresa, garantizar que el sitio es adecuado, si no es adecuado yo se lo tengo que adecuar como empresa para que la persona se sienta confortable, tengo que, si, por decir algo, si a la persona le gustan las flores, tendré que mandarle cada de 15 días o cada 8 días unas flores para que las ponga allí, para que se sienta bien. Tendré que motivarla con algunas eh, regalos, por llamar de alguna manera, que hagan que ese espacio sea, desde el punto de vista de infraestructura, eh, un motivador para que sea productivo, ¿no? Pues adicionalmente están las otras, como la comunicación, por ejemplo, permanente, el trabajo en equipo, y por esa razón es que en el teletrabajo y en las normas de teletrabajo actuales en Colombia, las personas tienen que ir en algunos momentos a su trabajo. Se estima que tiene que ser máximo el 80% el que la persona está afuera, pero tiene que dedicar un 20% para que comparta con sus compañeros. Entonces tiene que asistir a reuniones, tiene que ir a las instalaciones, para que comparta y para que encuentre allí otros factores de motivación. Ahora el COVID ha sido esta crisis sanitaria pues ha sido algo que nos ha tocado, ¿sí? Que nos ha tocado y para la cual las empresas no estaban preparadas. Hay un video, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, que les mandé un webinar que les mandé con los chicos de, no recuerdo cuál fue el tema, con el de seguridad y salud en el trabajo. Les mandé un webinar muy bueno que dan 4 personas de distintos países. Hay una persona en España, un costarricense, un argentino y un colombiano, todos eh, PhD en estos temas, donde hablan cómo abordar estas crisis, ¿no? Porque realmente esto es una crisis. Nosotros ahorita estamos trabajando afuera no por teletrabajo, sino porque nos vemos abocados a la crisis. Allí definen muy bien qué es una crisis como un estado en el cual uno se ve obligado a afrontar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos en un estado que nos tocó,
tanto estudiantes como profesores, como a trabajadores, como empresarios. Algunos han tenido que vivir situaciones más críticas, como la pérdida del empleo, por ejemplo, y ha sido de una manera inesperada, ¿no? En las empresas, por ejemplo, como factores de motivación, están eh, cuando las personas se van a pensionar o van a salir de las empresas, hay programas para que eso sea más suave, por llamarlo de alguna manera. En este caso de la crisis no pasó, no estaba previsto. Las personas perdieron el empleo, por ejemplo, o se vieron sometidas a esto de una manera drástica. Eh, es una pregunta bien interesante la que tú haces y lo que puedo decirte es que en el tema del teletrabajo hay algunas cosas que se retoman de allí, pero hay otras que estas crisis ayudan a que se aprenda. Yo les invito a que ustedes vean ese video, es un video bien interesante, donde se trata este tema de la crisis y cómo con un buen tratamiento de una crisis pueden generarse factores motivacionales para estar en esto. Y esto sirve no solamente para el trabajo, sino para ustedes como estudiantes. Creo que había otra pregunta en el chat. De Diego Raúl. Dice, ¿cómo motivar a que se vincule y permanezca con nosotros a una persona que viene a una organización con ánimo de lucro y con ingresos muy altos a nuestra organización que es sin ánimo de lucro y lo que busca es servir a una comunidad? Es una pregunta bien interesante. Primero que todo, la respuesta a esta pregunta, una respuesta inicial está en la selección, ¿no? Una selección adecuada. Si las particularidades de la persona definitivamente no encajan, ¿sí? Sus motivaciones, ¿sí? Si sus motivaciones, puede ser que la persona tenga una serie de habilidades y de competencias que a mi empresa le sirven, pero yo tengo que mirar como seleccionador que eso pase, pero además que pase que la persona vaya a permanecer por un buen tiempo conmigo. Entonces, en los procesos de selección, como habíamos anotado, si en las pruebas que yo haga de personalidad, en las entrevistas que haga adicionalmente para complementar estas pruebas, yo veo que las motivaciones personales no encajan definitivamente, pues tengo que decirle que no. Ahora, tengo que ser muy sincero con la persona, ¿sí? En el momento de decirle, mira, tú no entras al cargo por estas razones, tus aspiraciones son estas, tus motivaciones son estas y no te las podemos dar, ¿cierto? Y a través de ese diálogo se podría llegar a alguna concertación, pero hay que ser muy cuidadoso con eso. Porque si no se da adecuadamente en el futuro, pues la persona no va a estar y eso para la empresa son costos muy altos, ¿no? Y si es en un proyecto que va a estar y la persona tiene que dejar el proyecto, también lesiona el proyecto y también se lesiona la persona. Entonces, el proceso de selección o el proceso de acompañamiento en las primeras fases, como en la inducción, son bien importantes y son muy relativas a cada caso particular. Entonces, los instrumentos que tiene la empresa, como la inducción, como tanto al cargo como a la empresa, como al proyecto en que va a trabajar, eh, de todas maneras hay que hacerle una, hay que armar con él el plan de desempeño, ¿no? Y también es otro momento en el cual yo puedo constatar que la persona sí se va a motivar en lo que va a hacer. Entonces, digamos que la respuesta es, tengo que utilizar los instrumentos, ¿sí? Que tengo para gestionar los recursos humanos y mi capacidad organizacional para que eso fluya de la mejor manera. No sé si te contesté tu pregunta.
Dice, ok, dice Sebastián, Joan Sebastián, que si tengo un pensamiento negativo, ¿cómo puedo cambiar mi programación mental? Bueno, eso sí hay muchas técnicas. Mm, hay innumerables técnicas como el yoga, la programación neurolingüística, etcétera, pero casi que todas confluyen, digamos particularmente el yoga, y eso está en el video que les sugiero que miren de la presentación de seguridad y salud en el trabajo. Em, Tiene que ver con que la persona viva el ahora, ¿no? Se centre en el ahora, se concentre en el ahora, disfrute del ahora, para que, porque los pensamientos negativos surgen a veces y generalmente de pensar en cosas futuras, a veces sin ningún fundamento del presente. También se fundan o son fundamentadas en cosas negativas no superadas. Si son muy, digamos que esta es una respuesta pues muy general, porque en lo particularidad, si los pensamientos negativos son muy frecuentes a tal punto que incluso caen en situaciones desfavorables para la mente, como la depresión, por ejemplo, pues lo mejor es consultar a una persona, a un profesional, a un psicólogo en esta materia. Son las personas que pueden ayudar en estos temas. Entonces, inicialmente hacer una consulta médica, por ejemplo, para que a partir de ahí lo remitan a un especialista. En el caso de la universidad tiene también varios instrumentos, por ejemplo, a través de Bienestar, tanto de la facultad como de sede, que ayudan con estas cosas. Cuando están ya un poco, digamos, un poco más delicadas. Pero en principio, yo les reitero la invitación a que vean ese video, que ahí hay algunas cosas bien interesantes sobre este tema del pensamiento negativo ocasionado por las crisis. No sé, Joan, si te sirve esa respuesta. Bueno, muy bien. ¿Qué otra pregunta? Profe, de hecho, pues es una pregunta intencionada porque digamos que desde la parte neurolingüística a mí me gusta mucho todo este tema y lo asociaba pues con que no todas las personas siempre vamos a estar motivadas. Entonces, desde ese fundamento, pues lo que se quiere es que la persona aprenda a ser disciplinada y aprenda a ser resiliente dentro pues de las leyes de la naturaleza. Lo invisible es lo que crea lo visible y de hecho la analogía, digamos, más cercana que tenemos es un árbol. Un árbol tiene sus raíces y produce sus frutos, que esos son los resultados que nosotros llamamos. Entonces, cuando un resultado es algo negativo, cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, lo que tenemos que ser conscientes es que ese resultado es gracias a unas raíces. Entonces, por eso hablaba de la programación mental. La programación mental son todos aquellos archivos que tenemos en la mente que producen nuestros resultados. Y básicamente estos archivos están conectados con lo que usted acaba de decir, que es el yoga, la conexión entre mente, cuerpo y espíritu. Y la conexión de esas tres van a generar mis resultados en el mundo físico. Lo que sería lo invisible sería el cuerpo, la mente y el espíritu y la parte externa, es decir, la forma física de cómo se me están dando los resultados. Será un poco ahí como para complementar. Muy bien, muchas gracias. Desde el punto, así como tú lo anotas, haciendo la analogía con el árbol y que tiene que ver con las raíces, con el tema de la programación neurolingüística y otras formas de ayuda en relación con esto, es importante anotar que los psicólogos y algunas corrientes de la psicología
no comparten el tema de la neurolingüística porque es efectiva, sí, en algunos casos, pero cuando las raíces son muy profundas, sí, de los problemas, la solución puede ser absolutamente temporal y puede ser un paño de agua tibia e incluso puede agravarlo. Entonces, en procesos que vayan a las raíces, ¿sí? Que vayan a las raíces para poder eh, sanar, ¿sí? Sanar la situación, pues el experto que es el psicólogo o el psiquiatra o la combinación de ambos es bien importante, ¿no? No en vano, por ejemplo, los psicólogos, eh, ahí está, por ejemplo, la psicología, hay una escuela de la psicología que trata muy rápidamente estos temas y produce resultados rápidos, ¿sí? La psicología cognitiva se llama. Pero los psicólogos, los freudianos la critican mucho también, pues, y critican mucho más a la neurolingüística, ¿no? Entonces, en estas cosas hay que tener cuidado, particularmente eh, nosotros, pues, que somos de otros campos, tenemos que eh, recurrir siempre a los profesionales que le han dedicado más tiempo al tema, sin desconocer que estos temas de manera milenaria y tienen sus efectos positivos en las culturas, ¿no? Pero hay que tener también mucho cuidado en que todo no sirve para las mismas cosas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, el miércoles próximo, vamos a mirar un proyecto en particular. Quiero también hacer unas observaciones sobre el examen final. Quiero hacer un recorrido de pronto en compañía de algún proyecto. Quiero invitar al proyecto con el que estuve trabajando el sábado, el de mantenimiento. ¿Cómo es que se llama la empresa? Que me recuerden, por favor, con quienes me reuní el sábado. American Mac. Con American Mac. Entonces quiero hacer un recorrido con American Mac de su trabajo, que los veo bien adelantados, para que sea un factor de motivación y vean cómo ellos han avanzado y cómo a partir de este trabajo voy a dar algunas pautas para que concreten mejor la entrega final. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por su asistencia, por su participación, a los gerentes también por sus lineamientos, a Margot por su exposición. Les deseo un feliz día, un resto de día productivo, feliz. Nos vemos el miércoles y por favor cuídense mucho. Gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, por favor, ¿puedes terminar de grabar la sesión? Ok. Gracias, profe.
Compañeros, les quiero pedir un grande favor. Lo que pasa es que el profesor no terminó de grabar la reunión, entonces esta va a grabar hasta que los últimos se salgan, para que por favor me colaboren. Muchas gracias.